Hola a todos de nuevo, aquí compartiendo más de mis comprensiones sobre esto que se llama la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo, del físico Jean-Pierre Garnier Mallet. Bueno, vamos a hacer un repaso a todas las informaciones que he dado con anterioridad. Esto yo, para no hacerme muy pesada, un vídeo por año va bien, ¿verdad? Así hay tiempo de procesar toda la información que voy dando. Creo que va a ser ya tradición, un vídeo al año, que dicen que no hace daño. Vale, hoy tengo la chuleta de enfrente en el ordenador, o sea que cuando mire arriba estoy mirando la chuleta, ¿vale? Para ir en orden y no saltarme cosas de las que quiero decir. Bueno, vamos a hacer ese pequeño repaso. Hay ciertas cosas ya asentadas, que se entiende, que se comprenden. Se entiende esto de que el pensamiento es energía, ¿se entiende? Que el pensamiento es lo que me pone en movimiento o el que me deja parado, porque acuérdate, hay informaciones que hacen que me mueva y hay informaciones que me dejan con depresión, que me dejan con apatía, sin ganas de hacer nada, pero sigue siendo información, ¿vale? Tanto la información que me mueve como la que me mantiene parada es información, ¿vale? Son informaciones, son pensamientos en mi cabeza que me generan esas emociones, ¿vale? Esos pensamientos, esa energía, acuérdate lo de potenciales, perspectivas, información, energía o pensamiento, recuerda que todo eso tiene que ver con la parte ondulatoria de la materia, ¿vale? Acuérdate que lo que hace la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo es unificar la física clásica con la física cuántica. El desdoblamiento del tiempo, el movimiento de desdoblamiento del tiempo encuentra ese punto de unión que los científicos en la actualidad no encuentran, ¿vale? Te recuerdo lo que es la física cuántica y la física clásica. La física clásica es el comportamiento de la materia, la aceleración, la velocidad, qué relaciones tiene, qué efectos se produce, cómo se comporta la materia, ¿vale? Esa es la física clásica. La física cuántica es cómo se comporta la materia, pero la pequeñita, de lo que estamos constituidos todos. Es los comportamientos físicos que tienen las partículas fundamentales que componen todo el universo, que me componen a mí, que componen una mesa, un perro, un gato, la Tierra, el Sol, los planetas, las galaxias, esas partículas fundamentales, las más pequeñitas, ¿vale? Y no encuentran, porque las partículas, las masas grandes, se comportan de una determinada forma y tienen una determinada fórmula que corroboran ese comportamiento, pero en física cuántica parece como si eso fuese magia, ¿no? Es bastante precisa y es bastante exacta y tiene muchas aplicaciones, pero no encuentran la relación, porque claro, las partículas en lo pequeñito se teletransportan, están intrincadas, tienen la intrincación y todas esas cosas, ¿no? Y no encuentran, como decir, nosotros no nos comportamos, las masas grandes no se comportan igual. En realidad lo que pasa es que les falta un macro. O sea, tienen, desde el punto de donde se observa la física cuántica y la física de la física de las partículas grandes, de las masas grandes, no encuentran el punto de relación porque para observar ese comportamiento en las masas grandes necesitarían un punto de observación mucho más alejado, mucho más macro. Tendrían que ser capaces de observar la información desde fuera del universo para darse cuenta de que realmente las partículas pequeñas se comportan igual que las partículas grandes y las grandes se comportan igual que las partículas pequeñas. El punto de observación es lo que hace que no se encuentre esa similitud. Jean-Pierre Garnier, con su teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo, lo que ha encontrado es esa similitud en ese movimiento de desdoblamiento, ¿vale? Ese movimiento de desdoblamiento te consigue ese macro para poder observar las partículas, las masas grandes, yo, el planeta, el Sol, los universos, las galaxias, y encontrar esa similitud con la física, con el movimiento, con el funcionamiento de las partículas pequeñas, de las partículas fundamentales que componen esas masas grandes, ¿vale? Eso es lo que ha conseguido Jean-Pierre, ¿vale? Pues en la física cuántica,
se dieron cuenta por el experimento, ya lo he comentado en los vídeos anteriores, por el experimento de la doble rendija, de la dualidad de la materia. La materia, esas partículas pequeñitas, por un lado son masa y por otro lado son ondas. Son masa y onda a la vez. En el universo todo es igual. Nosotros que estamos dentro del universo tenemos también esa dualidad. Pues entonces, por una parte soy masa y por otra parte soy onda, ¿vale? Esa onda es lo que tiene que ver cuando se habla de potenciales, de perspectiva, de información, energía o pensamiento. Eso es esa parte onda. Esa es nuestra parte onda, ¿vale? Yo tengo un cuerpo físico y tengo un cuerpo energético. Ese cuerpo energético tiene que ver con esa parte onda, ¿vale? Es un cuerpo ondulatorio. Ese cuerpo energético, como dije en el primer vídeo que puse, no es el doble del que habla Jean-Pierre Garnier Mallet. Yo no sé si a esta altura tengo que seguir diciéndolo. El único motivo por el que yo me decidí a compartir el primer vídeo que compartí en internet fue porque en todas las informaciones, hasta en las que más se aproximaba a lo que Jean-Pierre Garnier decía, yo me daba cuenta que en todas existía esa confusión. Confundían el cuerpo energético del que hablaba Jean-Pierre Garnier con el doble del que habla Jean-Pierre Garnier, con el alma, por ejemplo. También la gente a ese cuerpo energético también le pueden decir alma o programa, ¿vale? Ese cuerpo energético tiene que ver con esa parte ondulatoria de la materia, ¿vale? Y eso estaba confundido en todos los vídeos, en todas las informaciones que encontré en internet, con el doble del que Jean-Pierre Garnier Mallet habla. El doble del que habla Jean-Pierre Garnier Mallet es otro cuerpo físico con otro cuerpo energético en otro espacio y en otro tiempo, ¿vale? Del que nosotros nos hemos desdoblado. Mi parte energética tiene que ver con la parte energética, mi cuerpo energético tiene que ver con el cuerpo energético de ese doble. Ese doble cede parte de su energía y se desdobla en otro espacio. Jean-Pierre Garnier lo explica muy bien en todo lo que habla de para qué, por qué, cómo y de qué manera y qué sentido tiene y todas esas cosas. Yo no nos vamos a meter todavía por ahí porque para que se queden claros los conceptos básicos para luego entender cosas más complejas, ¿vale? Y los conceptos básicos son entender esa dualidad de la materia, que todo es onda y partícula. Eso en física cuántica está comprobadísimo. Como no tienen ese macro, en nosotros no lo ven todavía, aunque sí es verdad que Jean-Pierre Garnier habla sobre los pilotos cuando pierden la conciencia. Hay personas, por ejemplo, que han conseguido verse por encima, ¿no? Esa parálisis del sueño que le hablan. A mí en alguna ocasión me ha pasado, es como un sueño muy real, muy real, muy real, muy real. Hay muchísimas personas que ya experimentan separación de ese cuerpo energético y que pueden verse desde fuera, ¿vale? Pues eso es una prueba de que el cuerpo energético realmente existe, ¿no? Ese cuerpo energético es el encargado de recibir informaciones y de ir a buscarlas, ¿vale? Pero ahora seguimos con el tema. Esa dualidad de la materia es importante entenderla porque todo está basado en esa dualidad. Todo lo que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones. La emoción es la consecuencia del pensamiento, ¿vale? Primero está la información, esa información genera esa emoción. Ya te digo, por ahí en vídeos que veas, cada vez que te hablen de potenciales, perspectivas, informaciones, energía o pensamiento, se refieren a esa parte energética de la materia. Esa parte energética, esa parte ondulatoria, esa parte onda de la materia. Esa parte onda determina la realidad. Son las informaciones que determinan la realidad. Determinan que mi vida sea como es, determinan que la tuya sea como es, determinan que la vida de todos en conjunto es lo que es. Determina hasta el coronavirus, ¿vale? Eso es lo que es. La parte energética determina completamente la realidad, ¿ok? Vale. Ese cuerpo energético no es el doble. Ese cuerpo energético, yo tengo un cuerpo físico y un cuerpo ondulatorio, un cuerpo energético. Ese cuerpo energético no es el doble, ¿vale? Yo no sé, ya te digo si está claro hasta ahora, pero es importante. No es el doble. Vale. Toda esa energía que tenemos aquí, toda esa energía, todas esas ondas, tienen que ver con la velocidad de la luz, ¿vale?
todas esas ondas, todo eso, que al final, recuérdate que toda esa energía lo puedes reducir a pensamiento en la cabeza. Pues tienen que ver con la velocidad de la luz, tienen que ver con el sol, ¿vale? El sol es como si fuese una antena entre espacio-tiempo. Pero ahí también, si nos metemos, quizás no sea conveniente, ¿vale? Lo dejamos apartado. Pero bueno, quédate con que la velocidad de la luz es la velocidad de la información en nuestro espacio-tiempo, ¿vale? La velocidad de la luz es la velocidad de la información en nuestro espacio-tiempo, ¿vale? Esa energía que tenemos aquí, que yo proceso de una forma individual y me da la sensación de que esa energía la creo yo en el cerebro, eso no es real. El pensamiento, esa energía no se crea en mi cerebro, es una información que se intercambia en espacios-tiempos diferentes. Y en este planeta en el que estamos, los intercambios de información los hacemos con un espacio bastante peligroso, ¿vale? Porque ahí hay bastante información, te hablan distorsionada, con errores, con desequilibrios. Vale, acuérdate que en el último vídeo a esta información que tenemos en este planeta dando vuelta alrededor del Sol, yo le voy a llamar perspectivas segmentadas. Es una energía que va segmentada, no tiene una visión global de la realidad que observa, solamente tiene visiones parciales. Y esa visión, esa información, esos pensamientos que me llegan a mi cabeza, que tienen esas visiones parciales, están determinando la manera en la que yo enfoco la realidad, la manera en la que yo interpreto la realidad. Es una energía colectiva, ¿vale? Esos pensamientos que llegan a mi cabeza yo los proceso de forma individual, pero en realidad no es una información individual, es una información colectiva. No es tanto así. Lo que pasa es que si me pongo a explicarlo exacto, probablemente se nos liará un poco la cabeza. Pero sí sirve la información, ¿vale? O sea, el entender que los pensamientos que yo tengo en mi cabeza tienen que ver más con la colectividad que conmigo mismo, aunque yo lo siento como propio, es una información que ayuda muchísimo para yo empezar a diferenciar en mi cabeza unas cosas de otras, ¿vale? Toda la información, toda, absolutamente toda, por muy bonita que me parezca en mi cabeza, yo estoy constantemente revisándola, ¿eh? O sea, no hago otra cosa nada más que estar observando mi cabeza y darme cuenta de los pensamientos que me están llegando, de dónde vienen, cómo vienen y qué potenciales peligrosos genera. Es el único, o sea, si empiezas a entender la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo, te das cuenta que el trabajo principal es el de vigilarse la cabeza, porque toda la información que llega, y no tiene que ver conmigo, de mi identidad, es el sitio del universo en donde estoy. En el sitio en el universo en el que yo estoy, lo que me toca es procesar una energía que es peligrosa, es generadora de potenciales peligrosos, por esa segmentación con la que viene, ¿vale? Por esas perspectivas reducidas, con esas visiones parciales que trae de la realidad. Es muy peligrosa por eso y genera muchos conflictos, porque además estamos pensando, como los sentidos que tenemos siempre están cara hacia afuera, o sea, observando la realidad exterior, la sensación que tenemos siempre es que el peligro viene de fuera. En realidad, es que tengo aquí una llamada, ¿vale? En realidad el peligro no viene de fuera, ¿vale? El peligro, o sea, lo de fuera ya es la consecuencia de toda esa energía que entre todos estamos procesando en la cabeza, ¿vale? Y luego viene la consecuencia, pero a priori el problema siempre ha sido la información, siempre han sido los pensamientos que hay en mi cabeza, por esas perspectivas segmentadas que traen, por esas visiones parciales que traen. Por eso, vuelvo a repetirlo, si entiendo la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo, comprendo que mi trabajo fundamental es observar los pensamientos de mi cabeza para que se pueda, yo no, porque el trabajo no, o sea, recuerda que yo no genero el pensamiento, que yo no creo el pensamiento, yo tampoco puedo modificarlo. Pero en esa observación y en ese dejarme que se modifique lo que hay en mi cabeza, sí hay cambios, ¿vale? Desde otro sitio eso sí se puede cambiar. Yo no puedo cambiarlo, pero desde otro sitio sí se puede cambiar. Pero donde yo pongo el foco, si yo pongo el foco en la información que tengo dentro de la cabeza, ahí es donde se puede hacer cosas, porque eso es lo que hay que modificar, no lo de fuera, ¿vale? Lo que hay que modificar siempre son los pensamientos míos, porque claro, como el enfoque lo tengo fuera, veo la locura del pensamiento del otro.
pero no me estoy dando cuenta de que esa locura del pensamiento del otro está también en mí, porque la energía es colectiva, ¿vale? La energía es colectiva. Todos procesamos en grados, ¿vale? Hay grados, niveles, unos más altos, otros más pequeños, unos más que se ve claro la segmentación del pensamiento que la persona está teniendo, y otros que es más ligera y no se llega a apreciar, pero en realidad la energía que procesamos es la misma. La segmentación, o sea, las perspectivas segmentadas que trae esa energía es la misma para todos, porque es una energía colectiva, ¿vale? ¿Vale? Ahora mi trabajo es invertir la observación y observar esos pensamientos y permitir que esos pensamientos se vayan modificando. Permitís que esos pensamientos se vayan modificando y en ese permiso que yo doy se me empiezan a mostrar cosas y empiezo a darme cuenta de cosas de ese pensamiento de las que antes no me daba. Cuando yo me doy cuenta de cosas de ese pensamiento, de esa información que yo proceso en mi cabeza que antes no me daba, en ese momento es cuando yo ya tengo otra clase de funcionamiento, ¿no? Porque ya puedo empezar a elegir el pensamiento, no hacerle caso a ratos. Recuerda, por favor, que esto no es una cosa constante en el tiempo, porque el sitio donde vivimos no lo permite, por lo menos por ahora. Yo no sé esto cómo evolucionará, pero ahora mismo no lo permite. Es a ratos. Me doy cuenta a ratos y puedo manejarme bien y no acabo metiéndome en los mismos desequilibrios en los que me metía antes. No elijo el pensamiento, dejo que pase rápido y no llega ni a afectarme, no me genera ni la emoción. Pero en otras ocasiones la información viene con un peso específico grande y me desborda la emoción, ¿vale? Va a ratos, pero siempre acabo aprendiendo. Tanto si me desborda como si no me desborda, como tengo esa observación puesta en la cabeza, observo las emociones, observo los pensamientos, observo lo que eso me genera alrededor, en ese momento empiezo a aprender, o sea que no hay problema en ese sentido, ¿vale? Entonces, el cerebro no crea la información. Recuerda que es una información que simplemente recibimos en este espacio en el que estamos, en esta Tierra dando vuelta alrededor del Sol. Que hay que tener cuidado con la propia. Cada uno que se apañe, esto como aquí, sálvese el que pueda. Yo no puedo cambiar a nadie. Imagínate que te estoy diciendo que ni tan siquiera puedo modificar el pensamiento de mi cabeza, solo puedo permitir que se modifique desde otro sitio. Imagínate cómo yo voy a poder modificar el pensamiento de la cabeza de otra persona. O sea, yo teniendo la intención de que otra persona cambie. Eso es inviable, absolutamente inviable. Y la mayoría de los pensamientos que recibimos vienen con la intención de que los demás cambien, ¿vale? Hay que pararse a observarlo. Cada vez que yo recibo un pensamiento, si ese pensamiento viene con la intención de que la persona que yo estoy creyendo que me está generando el malestar, si quiero que esa persona cambie y modifique su actitud. Eso en sí ya es una locura, porque lo que te digo, en cuanto yo empiezo a observarme a mí misma y me doy cuenta de que ni tan siquiera puedo cambiar los pensamientos que hay en mi cabeza, imagínate tú qué poder voy a tener yo para cambiar los pensamientos que hay en la cabeza de otro. Inviable. Inviable, pero 100%. Por eso, si tengo muchos pensamientos de esa índole, debo de observarme muchísimo para que esos pensamientos se puedan ir modificando, para que yo sea cada vez más consciente de cuando llegan y que esa es la verdadera modificación, por lo menos lo que yo voy observando en mí. Yo soy cada vez más consciente de cuando llegan esos pensamientos y cada vez tengo más capacidad de no elegirlos. Y me llegan otros pensamientos diferentes que me generan más paz y más tranquilidad. Esa autoobservación hace que pueda tolerar a una persona que está diciendo cosas que yo veo que son generadoras de potenciales súper peligrosos y que yo no me altere, simplemente me doy cuenta de los puntos que tiene esa persona, el pensamiento que esa persona está recibiendo, me doy cuenta de los puntos que tiene, que son generadores de esos potenciales peligrosos. Los observo en ella porque primero he sido capaz de observarlos en mí, porque si no los observo en mí, no soy capaz de verlos en la otra persona sin que me salte el rechazo. Siempre que una persona esté diciendo o haciendo algo que a mí me haga saltar el rechazo, es porque esa información que está diciendo esa persona es peligrosa. Pero si me salta el rechazo, me refiero peligrosa en el sentido de que es generadora de potenciales peligrosos, ¿vale? Potenciales peligrosos. Acuérdate, potencial tiene que ver con esa parte honda de la materia,
que luego son pensamientos que cualquiera puede actualizar. Bueno, no nos vamos a meter tampoco ahí, es que son tantas cosas, son tantísimas cosas, pero yo sé que cuesta mucho trabajo entenderlo, me ha costado a mí. Yo creo que empecé a ver la primera vez hablar del desdoblamiento, creo que en el 2013 me parece que fue. Y hace poco tiempo hacia acá ha sido cuando realmente entiendo verdaderamente en lo que consiste. O sea, que es verdad que es complicado, porque es una manera de entender la vida completamente diferente a como la solemos comprender. Y eso cuesta. No es una información que entre con facilidad. Pero bueno, es solo dejarse, es solamente abrir y dejarse. Bueno, y en un momento concreto, pues ahora me doy cuenta, pues ahora me doy cuenta que eso es la información que te va llegando al dejarte, al observar tu propio pensamiento y dejándote que entre en cosas diferentes, ¿vale? Eso es lo que ese es el proceso más o menos que yo he tenido. Invierte en la observación, observa esa información de tu cabeza, te vas dando cuenta de las emociones que te va ocasionando, te vas dando cuenta de lo que ocasiona a tu alrededor, y en esa autoobservación empiezan a llegarte informaciones que, ahora me doy cuenta de cosas de las que antes no me daba, ¿vale? Y ahí vas, lo que en realidad hace es, esas perspectivas segmentadas las vas haciendo más globales, ¿vale? Esa información que te va llegando segmentada, o sea, con puntos de vista parciales, cada vez vas teniendo un punto de vista un poco más amplio, O sea, tienes más ángulos desde donde miras esa realidad. Y eso genera paz, ¿vale? Y equilibrio. Cuantos más ángulos de observación tienes, además más capacidad tienes de manejarte en las situaciones, ¿vale? Y en más equilibrio entras tú en cuestión de emociones, ¿vale? A ver, ¿por dónde íbamos? Toda esa energía está distorsionada. Toda la energía que recibimos, el trabajo que tengo que hacer es el de observarme a mí, y observándome a mí se empiezan a modificar. Vale, y vamos por ahí. Modificación. La modificación consiste en eso, en ampliar, pero que yo no lo hago, ¿eh? Acuérdate siempre que yo no hago ningún trabajo. El único trabajo que tengo es el de observar los pensamientos de mi cabeza, sabiendo que todos esos pensamientos son perspectivas segmentadas y dejándome para que se amplíen. Permitiendo, si es que mi labor es el observar y el dar permiso. El dar permiso para que eso se vaya modificando, ¿vale? Y luego ahí con todo ese proceso de observación llegamos a lo que Jean-Pierre Garnier habla del pensamiento benevolente. Recuerda que lo del pensamiento benevolente, busqué benevolencia en el diccionario y significa comprensión y tolerancia, evidentemente hacia las demás personas y hacia la realidad. Comprensión y tolerancia, ¿vale? Comprensión y tolerancia serían pensamientos que me llegan a mi cabeza en términos de comprender lo que está pasando y tolerarlo. O sea, significa comprendo el movimiento de la energía y tolero ese movimiento. En una situación concreta y real sería, imagínate en una reunión familiar y empieza a decir uno de mis familiares cosas con las que hace poco tiempo atrás yo hubiese reaccionado porque no lo tolero, ¿no? Entonces, el pensamiento que yo recibo, que me hace reaccionar, no viene en términos de benevolencia, viene en términos de reacción. Esa persona está diciendo cosas ante las que yo reacciono, porque no las acepto, porque son generadoras de potenciales peligrosos. Mi cuerpo energético lo detecta y me hace reaccionar ante eso. Ahora, ¿cómo hago yo ese camino para llegar a ese pensamiento benevolente? Porque en muchos sitios yo veo que eso se está malinterpretando. Es como una cosa autoimpuesta. Si yo entiendo la ley del desdoblamiento, me doy cuenta de que yo no soy generadora de pensamientos. Puesto que yo no soy generadora de pensamientos, yo no puedo fabricarme un pensamiento de benevolencia, ¿vale? Tengo que permitir que me llegue, no me lo puedo fabricar. Entonces, ¿cómo yo permito que me llegue ese pensamiento de benevolencia? Ese pensamiento de comprensión. Mira, es una cosa súper sencilla de decir, no tan sencilla de hacer. En el momento que esa persona, ese familiar, por ejemplo, está diciendo lo que sea que esté diciendo, que me hace a mí reaccionar, el punto es, ese pensamiento que me llega, rechaza a esa persona, ¿no? Porque está detectando que esa persona tiene informaciones que son peligrosas.
En ese momento lo que tengo que hacer es invertir la observación y permitirme observarme para detectar cuando yo utilizo pensamientos en los mismos términos. Recuerda que esto del pensamiento tiene que ver con la lógica, no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la cualidad básica del pensamiento, el inicio fundamental del pensamiento, lo que hace que ese pensamiento se ponga en funcionamiento. Es la fórmula de base del pensamiento. Y las fórmulas de base del pensamiento, de todos los pensamientos de este planeta, las tenemos todas. Hasta personas que parecen que hablan de cosas completamente opuestas, por ejemplo, lo puedes observar ahora que mi hijo está muy metido con esto del feminismo y el machismo. Qué difícil es no meterse en todas estas informaciones, de verdad. Bueno, es que es difícil, no es que no puedes no meterte, es que es lo que hay. Y como es lo que hay, es con lo que hay que trabajar. Pero bueno, él ahora, por ejemplo, está metido vale, está metido en esto del feminismo y del machismo. Ahora, ¿cómo? Parece que hablan de cosas completamente diferentes, ¿no? Ya me voy a los extremos, ¿vale? Como dice mi niño, a las feminazis y a las personas que están posicionadas en pensamientos de machismo, pero en extremos, ¿vale? No en cosas de estas pequeñitas de que, ¿vale? Me voy a los extremos. Si yo observo la dinámica del pensamiento, si yo me voy a la fórmula de base, me doy cuenta de que la fórmula de base, tanto de un lado como la del otro, es la misma, que es la de la oposición y la del rechazo mutuo. Me da igual, por lo que sea. Estoy rechazando las conductas que veo aquí, la parte del machismo, rechazo las conductas que veo aquí. Bueno, no exactamente así, pero bueno. Veo las conductas de las feminazis y las rechazo y y me pongo a discutir. Y esta igual con esto. O sea, pero si yo me voy a la fórmula de base de la información, yo me doy cuenta que la fórmula de base de la información es la misma tanto de un lado como del otro. Es como si te vas a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Parecen que están hablando de cosas completamente opuestas, pero si yo me voy a la fórmula de base de la información, del pensamiento, me estoy dando cuenta de que es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Pues esas fórmulas de base son las que se tienen que detectar del pensamiento, ¿vale? Esas fórmulas de base, en cosas pequeñitas, no hay que detectarlas en cosas grandes. Por eso yo puedo saber lo que... Es que, claro, si pongo ejemplos muy extremos, rápido os salta el rechazo. Pero es que si consigues relajarte, respira profundo y deja ver si es verdad o no. Y es que recuérdate, esto no lo he dicho, ¿vale? Acuérdate que no hay que creerse absolutamente nada de nadie. Las informaciones que las personas damos son solo para darlas como una posibilidad. Las observo en mi realidad y mi realidad es la que me determina si eso es verdad o no. Es mi propia conclusión la que me hace decidir si la información que he escuchado cuadra con mi realidad o no corresponde a mi realidad, ¿vale? Es mi propia observación. O sea que no hay que creerse nada de nadie, es súper importante esto. Porque si no, ya como he dicho en varios vídeos, si yo me creo las cosas que dicen las personas sin corroborarlas yo, sin ponerlas en práctica en mi día y sin ver si eso que se está diciendo es verdad o no es verdad, me refiero, o cuadra o no cuadra con mi realidad, en ese momento convierto a la persona en un parásito mío. Y esto no es cuestión de convertir no hay que, es precisamente liberarnos de los parásitos, no es aumentar. Venga, ahora añado otro más. No. Es liberarme. Y yo obtener mi propia información. Yo sacar mis propias conclusiones, ¿vale? Las personas que yo escucho, por ejemplo, a mí me sirven de guía, pero además hay un montón de personas a las que escucho, incluido a Jean-Pierre Garnier, que cosas de las que han dicho me han servido, y otras muchas yo las he descartado porque veo que no cuadran con mi realidad y veo que me hacen generar potenciales peligrosos. Por eso hay que experimentarlo uno, ¿vale? Recuérdalo. Pero volvemos al ejemplo que he puesto. En una reunión familiar, una persona está hablando y a mí me salta el rechazo. Ese rechazo que me salta es bastante probable que sea porque esa persona, esos pensamientos que tiene esa persona, están muy segmentados, o sea, son generadores de muchos potenciales peligrosos. Al detectarlo yo, me salta el rechazo, es normal, es pura supervivencia y es pura sentido común de que realmente nadie queremos vivir realidades malas, ¿no?
Pero entonces, ¿cómo lo hago yo para llegar a ese pensamiento benevolente? En la situación concreta en la que estoy, a lo mejor no puedo y la situación se desborda, la información que me llega en términos de rechazo es bastante potente y no soy capaz de controlar la situación, pero después también puedo hacerlo. Esto no es necesariamente hacerlo en el momento preciso, sería lo ideal, pero con la práctica se podrá lograr. Al principio no se puede, pero después sí se puede. Entonces lo que tengo que hacer es permitir. Yo me acuerdo, ahora os pongo un ejemplo exacto que me pasó a mí. Permití ver en mí, yo me permito, por ejemplo, yo me permito ver en mí esos pensamientos, o sea, esa energía que esa persona está utilizando, permito verla cuando yo la utilizo también. Asumo que yo esa información, a lo mejor no tal cual como la está diciendo, acuérdate que te estoy diciendo, hay que irse a la fórmula de base del pensamiento, no tal cual como la está diciendo esa persona, pero sí de otra manera, adornada de otra forma o con otros matices, yo la utilizo igual. Entonces yo me permito observarme cuando yo utilizo esa misma clase de información. Si realmente de verdad soy sincera, probablemente encontraré momentos en los que yo utilizo esa información. A lo mejor no exactamente igual como la persona que lo está diciendo, pero segurísimamente yo la utilizo igual. Yo, por ejemplo, en una de las discusiones que hubo, porque en mi familia, en una situación, yo lo viví un poco desde pero al final entré al trapo, ¿no? Es que, ya te digo, a veces es muy difícil no entrar. Tenía que ver con la educación de los niños, lo politizamos todo, o sea, todo es uno contra otro. Y uno que quiere imponer su voluntad y el otro que quiere imponer la suya. Y al final ahí tenemos el lío liado. Pero bueno, yo lo veía un poco, lo podía ver desde fuera. Me metí, pero no me metí de lleno. Y yo pensaba, pero ¿y todo esto por qué está pasando? Entre la discusión que íbamos teniendo y las veces que yo intervenía y demás, yo dije, pero ¿y todo esto de qué viene? ¿Por qué? ¿Dónde? Hasta que me di cuenta de que en realidad teníamos la misma base. La misma base era una manera de ver la realidad, los que estaban posicionados a un lado y los que estaban... Era una manera particular de ver la realidad, queriéndola imponer a la otra parte. Esa era la base lógica del pensamiento. Ya daba igual que su perspectiva fuera más machista, que la nuestra fuera un poco menos machista, eso es lo de menos, si es que eso no importa. Que la perspectiva de la otra persona la veíamos como más peligrosa o que generaba de las otras personas, porque hicimos bandos, estábamos muchos y hicimos bandos. Que las perspectivas de la otra persona estuviesen más... serían generadoras de más malestar, las nuestras eran más generadoras de bienestar para los niños, porque tenían más comprensión, lo que tú quieras, si es que me da igual. La base de esa realidad que vivimos conflictiva fue el que se habían estado juzgando previamente las conductas de los familiares que estábamos allí desde el punto de vista del rechazo, desde el tú estás equivocado, yo tengo razón, ¿no? Yo asumo mi postura como la buena y la verdadera y la defiendo delante de ti y te la quiero imponer. Pero las dos partes estábamos en lo mismo. En esa asumo esta perspectiva que yo tengo como verdadera y te la quiero imponer. Esa era la base lógica de ese pensamiento que hizo que tuviésemos ese conflicto. Entonces, si yo ese conflicto me quedo en la superficie y no me doy cuenta del movimiento de la energía, de los pensamientos, no me abro, porque yo lo que hice fue, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero ver esto, ¿por qué ha pasado? ¿Qué pensamientos tengo yo en mi cabeza? Que yo los veo en el otro, pero que yo no los veo en mí, que hacen que esto... Y que yo esté metida en medio, porque yo estaba metida, no tanto, porque yo tenía ese pequeño de querer ver qué era lo que pasaba, los demás estaban más metidos de lleno porque querían imponer sí o sí su criterio. Y ese era el pensamiento, la parte que yo me quedo con mi perspectiva reducida y quiero imponer esa perspectiva reducida a la otra. Por eso es súper importante aprender a observarse, a autoobservarse y a permitir que se integre en perspectiva, porque realmente su perspectiva era real, pero era parcial. Nuestra perspectiva era real y era parcial. Desde que yo hice ese trabajo, consigo tener las dos perspectivas. Y hay momentos en los que utilizo una energía un poco más firme y un poco más seria en cuestiones de educación, por ejemplo, y ahora tengo capacidad de utilizar esa energía cuando se necesita más firme y más seria, y tengo capacidad
de utilizar la energía de comprensión y de venga, vamos a permitir que exploremos esto hasta el final, puedo tener las dos, ¿vale? O sea que es un trabajo buenísimo y me saca de un montón de líos. Aparte de que luego lo que me pasa es que cuando hay cualquier reunión y empiezan a hablar las personas, detesto rapidísimo eso que detecté en mi pensamiento mío, porque lo proceso yo, no porque sea mío, en el pensamiento que yo tenía en esa discusión, por ejemplo. Ahora detesto perfectamente cuando una persona está asociada completamente a una idea parcial, la defiende como si fuera absoluta, como si estuviera completa y la quiere imponer al resto. Puedo estar en una situación en la que la persona lo haga, no siento rechazo hacia la persona, comprendo lo que le está pasando porque he visto cómo esos pensamientos funcionan y me condicionan a mí. O sea, tengo un pensamiento de comprensión hacia esa persona y tolero la situación perfectamente sin tener que reaccionar, porque es el movimiento que tiene la energía. Entonces, tengo pensamientos de benevolencia, pero los tengo porque toda esa información he observado cómo funciona en mí. Por eso es súper importantísimo invertir la observación, asumir que todos los pensamientos que yo tengo vienen segmentados, son visiones parciales de la realidad y permitir que eso vaya complementándose, ¿vale? Que no lo tengo que hacer yo, ¿vale? Lo único que yo tengo que hacer es invertir la observación, asumiendo que todos los pensamientos, todos, y los que tienen que ver con política, más. Y si estoy súper asociado a una parte, o sea, si yo estoy súper asociada a la parte de la derecha o a la parte de la izquierda, eso es síntoma de que las perspectivas que estoy recibiendo están muy, muy segmentadas, porque estoy muy cerrado en una visión parcial. Aunque esa visión parcial no es que sea errónea. Recuerda que no es que... O sea, en la discusión que tuvimos nosotros allí no es que una parte estuviera en la razón y la otra no, si las dos estaban en la razón, pero eran razones parciales que tienen que mezclarse para tener una visión global de la situación, ¿vale? Pues si yo estoy muy asociado a... Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta que internamente, por ejemplo, a mí... Es que esto, claro, no se puede decir, si se dice, ya me ponéis una etiqueta, no me gustan las etiquetas. Bueno, imagínate, a mí internamente me tira a la derecha, no, o me tira a la izquierda. Yo tengo que, hablo de política. Yo, si me tira a la izquierda, tengo que vigilarme mucho, muchísimo, para que no me arrastre, porque ahí es donde yo voy a ser súper manipulable y donde voy a obtener un montón de perspectivas segmentadas. En el caso en el que me tire, por ejemplo, lo que escucho de las personas que están asociadas a la derecha, exactamente igual. Si me tira a la derecha, tengo que vigilarme muchísimo, muchísimo, para no irme con esas informaciones, porque además son informaciones que te arrastran súper fácil. Porque además ya estamos todos que estamos rápidos y ágiles, ya hay una información bastante veloz, y las informaciones veloces son peligrosas, porque cuanto más rápida es la información, más difícil es detectar esa fórmula de base del pensamiento que es generadora de potenciales peligrosos. La van a detectar más las personas que están posicionadas en el segmento opuesto de esa información. Van a detectar la de esta, pero yo necesito detectar la mía. No necesito vale, está bien que yo vea la información segmentada que está manejando la otra persona, pero no me sirve de nada verla en la otra persona si no soy capaz de reconocerla en mí, porque recuerda que cualquier proceso de evolución tiene que pasar por darme yo cuenta de la información que pasa por mi cabeza, porque recuerda que yo no tengo poder de ninguna clase de modificar los pensamientos de las cabezas de los demás. Bueno, no tengo poder ni tan siquiera de modificar los pensamientos de mi propia cabeza. Imagínate los de los demás. Inviable, no se puede, ¿vale? Es que no se puede. Luego sí me doy cuenta que cuando yo hago ese cambio interno, cuando yo manejo una información que viene más integrada, sí me doy cuenta que estando yo presente sobre todo, la energía cambia. La energía, eso tiene que ver con lo que he hablado de que los pensamientos no son individuales. Los pensamientos son colectivos. En algún vídeo explicaré exactamente, porque ya te digo, no es exactamente así, pero todavía creo que no se puede explicar esto. Creo que todavía os voy a liar mucho más. Y no, seguro que hay personas de las que me veis que sí, lo que pasa que
No es que, seguro que hay personas de las que veis mis vídeos, no estoy segura, no, segurísima, que no es que no solo me entenderíais perfectamente, sino que me dais 100.000 pares de vueltas en el entendimiento, pero yo me gusta quedarme con las personas con los más rezagaillos, ¿vale? Y yo explico para los más rezagaillos. Vale, entonces, como el pensamiento no es individual, que es colectivo, si yo ya he hecho ese cambio interno y yo ya proceso informaciones que son más integrativas, que son más globales, cierto es que mi mera presencia dentro de un grupo hace que la información que hay ahí se modifique, porque mi información ya está modificada, ¿vale? Entonces la información de las personas que hay en ese grupo se puede modificar porque mi información está modificada ya, ¿vale? Pero no, eso no es antes, eso se hace después. O sea, por eso yo tengo que vigilarme mucho, porque siempre que de hecho yo estoy y no tengo intención de, o sea, yo si estoy en un grupo no tengo intención de cambiar a nadie. Yo lo único que hago es observarme yo y observar, sobre todo yo, de las reacciones que yo tengo ante las informaciones que las demás personas dan. O sea, las personas dicen cosas y yo me observo la reacción que yo tengo para observar los pensamientos que hay en mi cabeza que yo no he detectado y que vienen igual que las informaciones de las personas que están hablando. ¿Eh? No es difícil, es que parece un trabalengua, pero es súper sencillo. Alguien dice una cosa, a mí me salta el rechazo porque detecto que es peligroso lo que está diciendo. En ese momento lo que hago es invertir la observación, me observo yo, estoy rechazando la información que la otra persona está dando. ¿Por qué? Porque no he detectado la lógica de ese pensamiento de esa persona en mí. No he detectado la fórmula de base, que es igual que la que yo uso del pensamiento que estoy observando en la otra persona. Siempre que otra persona esté haciendo algo que a mí me esté molestando, el trabajo que yo tengo que hacer es invertir la observación, observarme yo y permitir que se me muestre cuando yo utilizo pensamientos que vienen en los mismos términos. Recuerda que no tienen por qué ser iguales, pero que vienen en los mismos términos, ¿vale? Si yo me dejo y soy sincero, lo observaré y con esa observación se me complementan las informaciones. Empiezo a tener una visión más global de la situación. En ese momento es cuando cuando estoy en una situación, escucho a las personas y la información que hay donde yo estoy se va modificando. No es que sea una cosa así, pero que se nota. Puedes empezar a observarlo y te empiezas a dar cuenta de estas personas que son súper intransigentes y tienen informaciones súper segmentadas. Desde la aceptación de esa perspectiva, porque tú la has visto en ti y sabes perfectamente cómo funciona, puedes conversar con esa persona aceptando las cosas que dicen, aunque en algún momento de tu vida te han parecido locura y que a ver, madre mía, y en ese momento las puedes escuchar, entiendes su posicionamiento, no te salta el rechazo y te das cuenta de que esa persona amplía un poco esa perspectiva segmentada. Pero no porque tú quieras, simplemente porque los intercambios de información que se están haciendo lo permiten. Porque no hay rechazo de ninguna de las partes, porque hay aceptación, comprensión y tolerancia, porque hay pensamientos de benevolencia, que no son pensamientos impuestos, son pensamientos que han sido recibidos por una real comprensión de lo que está pasando. Comprendo perfectamente el funcionamiento del pensamiento de la persona que hay enfrente de mí y al comprenderlo, porque yo lo he visto en mí, lo comprendo y lo acepto. No para darle palmadito en la espalda, ¡ay, qué bien! Pero lo acepto, sin más. Cada persona se asocia con lo que se asocia y aquí estamos bastante vendidos. No es fácil. La energía es bastante potente y no es fácil. Y muchísimo menos cuando hay un completo desconocimiento de cómo funciona la ley del desdoblamiento, del espacio y del tiempo, ¿vale? Y yo creo que los pensamientos que hay en mi cabeza los creo yo, que son los mejores del mundo mundial, que son las mejores ideas del mundo mundial, y no soy consciente de que aquí todo está pervertido, incluidos todos los pensamientos de mi cabeza, que yo no genero, que yo no creo en mi cabeza, simplemente estoy recibiendo, ¿vale? Mira, otro ejemplo que quería poner sobre, bueno, el motivo por el que la energía está segmentada, ¿vale? Si te lees el libro de Jean-Pierre Garnier, creo que es el de las aperturas, cambia tu futuro por las aperturas,
temporales, ese me parece que es. No sé si he dicho el título bien dicho, pero bueno, si lo lees, entiendes por qué. A esta energía segmentada él le llama parásitos, ¿vale? A esta energía, a estos pensamientos que recibimos en esta tierra dando vueltas alrededor del sol, él cuando se refiere a esas perspectivas segmentadas habla de parásitos, ¿vale? Si lees ese libro entiendes por qué pasa eso, por qué estas perspectivas están completamente segmentadas y por qué Jean-Pierre Garnier habla de parásitos. Yo te lo puedo reducir de una manera muy simple, muy simple, muy simple. Este universo en el que estamos está defectuoso. Sin más. Esto es como la persona que nace que es sorda, o la persona que nace que es ciega, o la persona que nacemos con algún tipo de enfermedad o cualquier cosa. Hacemos defectuosos y ahora hay que apañarse con lo que tenemos. Y hay que vivir y ir funcionando, pero con lo que tenemos. Y tenemos ese déficit, ya sea de una clase o de otra. Pues es lo que pasa. Por eso ese es el verdadero problema de por qué la realidad es como es y por qué existen esos pensamientos que son generadores de potenciales peligrosos. Es porque este universo en el que estamos es defectuoso. Así, en términos generales, el desdoblamiento del espacio y el tiempo viene a decirte... ¿Me meto en ese berenjenado o no? ¿Qué me dices? Creo que no. Venga, en el siguiente vídeo nos meteremos. Pues sí. ¿Qué decir? ¿Me meto o no me meto? Vale, imagínate, tenemos un universo de base. En ese universo de base todo está en equilibrio, hay comunicación desde una punta hasta la otra punta del universo. Y todo se puede modificar antes de que suceda. Si aquí o aquí se genera un potencial peligroso que luego hay que actualizar, es que no sé si me... Mira, espérate. Voy a decir una frase de la que dice Jean-Pierre Garnier, a ver si la pilla. Vivimos actualizando futuros ya existentes, no necesariamente creados por mí. Eso significa, yo emito un pensamiento. Ese pensamiento, eso significa el refrán de toda la vida, siembra viento y recogerás tempestades. Yo emito un pensamiento. Ese pensamiento luego voy a tener que actualizarlo en mi realidad. Es la energía que me va a venir de vuelta para yo poder vivir en mi realidad. Emito un pensamiento que luego me va a venir de vuelta para poder yo seguir funcionando en mi realidad. Si ese pensamiento que yo emito es una perspectiva muy segmentada, va a aumentar su peligro. Me va a venir de forma muy peligrosa, o sea, me va a venir una actualización bastante peligrosa. He generado un potencial peligroso, porque es una perspectiva segmentada, y ese potencial peligroso luego yo lo voy a tener que actualizar aquí, ¿vale? Es la energía con la que voy a tener que vivir, ¿vale? Pues tú imagínate que hay un universo en el que eso no pasa, porque cualquier potencial que se genera peligroso hay capacidad de modificación. Puede modificarse y rectificarse, por lo que yo nunca voy a poder actualizar potenciales peligrosos, ¿vale? Ese universo funciona de esa manera y tiene unos componentes y unas cosas que le permiten esas modificaciones, que no es nuestro caso. En nuestro caso, nosotros hemos perdido comunicación. Hoy sí es que son tantísimas cosas. Es que no sé si meterme. Son tantísimas cosas que se puede colapsar el cerebro demasiado. Pero bueno. Y sé que hay gente que ve el vídeo que puedo hacer que... Y no es mi intención, de verdad. Por eso me gusta repetir. Vale, entonces nos vamos a quedar con eso. El universo en el que estamos está defectuoso, ¿vale? Por eso es súper importantísimo vigilar los pensamientos de la cabeza. Cuanto más bonito me parezca un pensamiento en la cabeza, más lo tengo que vigilar. Porque todo, absolutamente todo está segmentado. Todo, absolutamente todo. Mira, os voy a poner un ejemplo de esa fórmula básica del pensamiento, de cosas que han pasado este año. Por ejemplo, a principios de año fue lo del asalto al Capitolio, ¿no? Yo no voy a entrar en temas de... lo único que me dedico es a observar esa dinámica del pensamiento y cómo generan las realidades, ¿vale? No me interesan la izquierda, no me interesa la realidad en sí, el resultado ya, no me interesa tanto como la previa
que hace que el resultado sea lo que es, ¿vale? Mira, yo puedo observar en mí que esos pensamientos que vienen en términos de rechazarme la realidad son generadores de violencia. Yo con mis niños lo observo muchísimo. Por ejemplo, en la escuela es súper generadora de violencia. Esto lo digo yo, no en la escuela. Las personas que hay en la escuela y cómo funcionamos en la escuela, no me refiero solo a los profesores. Profesores, niños y padres. Todas las personas que formamos la escuela, yo observo que en ese funcionamiento hay un montón de... O sea, se genera mucha violencia. ¿Cómo lo observo yo? A la hora de ponerme a hacer los deberes con mis niños. Yo empiezo a observar las informaciones que llegan a mi cuerpo, empiezo a observar cómo rechazo la situación que se está viviendo, empiezo a observar cómo mi niño rechaza también la situación que está viviendo él y cómo el rechazo suyo suma con el mío, lo que generamos es violencia, si no me vigilo mucho, además bastante desproporcionada. Entonces yo he podido observar en mí cómo un pequeño pensamiento de rechazo hacia una situación, si no tengo autoobservación y dejo que eso evolucione hasta donde tenga que evolucionar, y la otra persona que tengo enfrente hace exactamente lo mismo que yo, o sea, no tiene capacidad de autoobservación y de parar la situación para que no llegue más lejos, o sea, ninguna de las personas que están implicadas tienen capacidad de autoobservación para ver que ese pensamiento que te está rechazando la realidad puede llegar a situaciones complicadas, pues eso se desborda y te das cuenta de cómo ese rechazo genera violencia, ya sea verbal, y ya si te desborda mucho, pues llegas hasta violencia física. Entonces, ¿cómo funciona eso? Observa en mi cabeza cómo eso funciona. Yo puedo llegar a la conclusión de que cualquier pensamiento, he llegado a la conclusión de que cualquier pensamiento que llega a mi cabeza en términos de rechazo, el fin último que tiene es violencia. Como yo no tenga la capacidad de invertir la observación y observar el pensamiento que me está rechazando la situación. No es la situación en sí lo importante es la información que yo recibo en mi cabeza que me hace rechazar esa situación. Porque ese rechazo, esa información que llega en términos de rechazo, yo ya he comprobado que es generadora de situaciones de violencia. Ahora, nos vamos a lo del asalto del Capitolio. Un pensamiento de rechazo está sumado ahí y otro, y no tiene por qué ser, o sea, lo puede acceder cualquiera. De hecho, lo que más se recibe en la cabeza son pensamientos de rechazo, ¿vale? Eso es lo que más. O sea, yo observo mi cabeza y es una cosa desproporcionada. Vale. Mira, cuando Donald Trump salió elegido, yo ya te digo, soy una ignorante, pero ignorante por decisión propia en temas de política. O sea que si digo cualquier barbaridad que no corresponda, perdonádmela. El partido opuesto, que no sé cuáles eran a los de Donald Trump, rechazaron. O sea, los sentimientos que tenían era de que veían el peligro de una persona que funciona así, de unos pensamientos que funcionan de esa manera, y los pensamientos que tuvieron fueron de rechazo hacia esa situación. Lo que pasa es que tuvieron la capacidad suficiente y el autocontrol suficiente de, evidentemente, esos pensamientos de rechazo no ponerlos que generaran violencia. Vale, pero el potencial fue creado. ¿Vale? Un potencial fue creado. Recuerda que un potencial creado, ahí lo tenemos al servicio de cualquier persona. Si no hay alguien que sea capaz de observarlo y ese potencial se integre, ¿vale? Ya tenemos un potencial creado de rechazo hacia esa persona y hacia todos los votantes de esa persona. Esas personas lo están recibiendo. Cuando a mí alguien me rechaza, lo que yo voy a notar, casi sin darme ni cuenta, rechazo hacia la otra persona. A mí me ha pasado ya, ¿vale? No es que me haya pasado ya, eso nos pasa a todos. Lo que pasa es que puedes pararte a observarlo o puedes seguir y no darte cuenta de por qué te está pasando. Cuando alguien entra a rechazarte, es un automático que tú no controlas, que tú entras a rechazar a la otra persona, ¿vale? Si ahí no hay autoobservación, si no hay capacidad de rectificación, eso puede acabar en algo... Ahora, lo hago en individual, una persona, pero lo podemos poner en colectividades, en partidos políticos. Un partido político que rechaza a otro partido político, este partido político va a sentir rechazo y esto es una cosa que se autoalimenta. Rechazo más rechazo, al final, como no se controla, acaba en una guerra. Ahora, cuando salió Trump,
los opuestos, bueno, los opuestos, es que no me gusta llamarlos opuestos porque al final somos todos complementarios, pero bueno, la otra parte rechazó la situación, pero tuvo suficiente capacidad de gestión como para aceptar que eso es así y aceptar las leyes, aceptar las cosas, general, vamos a vivirlo, estupendo. Pero no dejaron de tener pensamientos de rechazo hacia esa persona y hacia la gestión de esa persona, ¿vale? Eso es como ir añadiendo más leña al saco de esta persona. Acuérdate que cuando algo me rechaza a mí, esto lo que nota es rechazo más fuerte hacia esto. Y ahí. Ahora, el que tenga más autocontrol será el que salga del sitio y el que no tenga autocontrol será el que acabe haciendo las cosas. Pero todas las partes son responsables de lo que se vive, ¿vale? Todas las partes son responsables, que es a lo que voy. Entonces, luego salen las elecciones estas que hubo y el Donald Trump dijo que no, ni que él no se puso algunos tweets, bueno, lo que fuera, que yo ni he leído nada. Pero el caso que el resultado fue un montón de gente con violencia en el Capitolio asaltándolo. Y ahora, hay que ver qué malos son. Y no me estoy dando cuenta que yo he sido también generadora si he estado rechazando esa situación. Me refiero, si yo he rechazado que el Donald Trump estuviera, si yo rechazo que el Donald Trump no acepte no sé qué, que si soy generadora de todo eso, porque estoy metiendo pensamientos de rechazo en el saco. ¿Se entiende o no se entiende? Todos somos colaboradores de las situaciones que vivimos. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que hasta es otra perspectiva segmentada más, que cuando pasa cualquier cosa nos quedamos con lo que pasa y no nos damos cuenta del movimiento previo para que eso pase. Y entonces no nos estamos dando cuenta dónde nosotros hemos sido colaboradores en que eso pase, que es el único punto que tenemos para hacer rectificaciones y que no vuelva a pasar, ¿vale? Es uno de los problemas que tenemos a la hora de evaluar cualquier situación que es desagradable. Ponemos siempre a una parte de víctima y a la otra parte de inocente. Ya lo expliqué en uno de los vídeos. Es una información súper importante observarse en la cabeza, porque todos somos colaboradores a la hora a la hora de que la realidad sea la que es. Todos somos colaboradores. Unos ponen un granito, otros ponen una piedra así. Pero si yo he puesto un granito, yo me tengo que dar cuenta de mi granito, que es el que ha colaborado en que eso al final, un granito. Mira, imagínate que han puesto una piedra así, el vaso se ha quedado en el límite. Y yo voy con mi granito, pum, se desborda. ¡Hala! Yo he puesto solo un granito, pero ha sido justo el granito que ha hecho que el vaso se desborde. Pues yo tengo que darme cuenta de mi granito. Y si me doy cuenta, yo retiro mi granito y ese vaso no se desborda, ¿vale? Por eso es súper importante vigilar todos los pensamientos de la cabeza que vienen en términos de que cuando hay una situación conflictiva, una parte es inocente y otra parte es culpable. Que es mucho lo que yo veo también en esto del feminismo. Es que está mi niño metido de lleno en eso. Yo le digo, bueno, tú tendrás que investigarlo, mira a ver hasta dónde te llega, pero que eso es una información bastante pervertida, está muy segmentada. Y entras a discutir en esos términos es meterte en una regla del juego que no llevan a ningún sitio, porque es perspectiva segmentada contra perspectiva segmentada. Pero es que hay que unirlas, no hay que pelearlas, hay que integrarlas, ¿vale? Todo esto tiene que ver con el desdoblamiento, ¿ves? Nos quedamos en la superficie, porque si profundizo más se colapsa el cerebro, pero todo tiene que ver con el desdoblamiento, todo tiene que ver con los intercambios de informaciones, ¿vale? Ya está. Otra de las cosas que quería decir es hablar sobre la interferencia. En lógica, bueno, hace poco vi algún vídeo, bueno, pero que una de las cosas de las que ellas hablaban era de la interferencia. Ellas lo tocan todo a modo muy global. A mí me gusta siempre todo individualizarlo, ¿vale? Individualizarlo, reducirlo a persona individual, que es donde ahí yo veo las cosas como... Ahí es donde yo puedo sacar mis conclusiones. La interferencia. Una interferencia es simplemente decidir en mi cabeza lo que otra persona tiene que hacer, ¿no? Yo observo a una persona lo que está haciendo, lo que no está haciendo, y en el momento en el que yo veo a esa persona y decido que esa persona no tiene que estar haciendo lo que está haciendo, o decido que tiene que hacer otra cosa, estoy siendo una interferencia, ¿vale? Estoy interfiriendo en su vida.
Eso es saltarse la ley del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Porque los desdoblamientos son individuales, ¿vale? Yo me desdoblo de forma individual. Y si otra persona entra a valorar o a juzgar o a decidir lo que yo tengo o no tengo que hacer, está interfiriendo, ¿vale? Eso va a generar desequilibrio sí o sí. Eso va a ser generador de desequilibrio y va a ser generador de potenciales peligrosos. Sí o sí. Solo hay que observarlo con los hijos de uno. Lo que pasa es que yo también, observando la realidad, me voy dando cuenta de que no se puede hacer. O sea, no se puede no hacer. Interferir hay que interferir. Pero hay maneras y maneras de interferir, ¿vale? No es lo mismo interferir aparte de que... ¿Para qué? Pero siempre que interfiero, estoy saltándome la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo, ¿vale? Siempre que interfiera, estoy saltándome la ley. Lo que pasa es que no me la salto tanto si la otra persona me da permiso de interferir. O sea, si mi hijo... Esto por eso dicen, lo que tú quieras ver en tu hijo, primero trabájatelo en ti, ¿no? Claro, primero me lo trabajo en mí. Y entonces, si yo me lo trabajo en mí, mi hijo ve en mí otra cosa diferente. Si mi hijo ve en mí otra cosa diferente, permite que yo haga rectificaciones. Él me da permiso para que yo le rectifique. Si él me da permiso para que yo le rectifique, cuando yo le rectifico, no soy generadora de potenciales peligrosos. Pero si yo rectifico a una persona que no me ha dado ese permiso, sí o sí estoy contribuyendo, por muy buena voluntad que yo tenga, sí o sí estoy contribuyendo a generar potenciales peligrosos. O sea, yo soy parte grande del problema. O sea, yo soy una parte grande del problema. Esto, por ejemplo, con lo del coronavirus, es una de las cosas que más yo he observado. El que nos metemos todos en la vida de todos, una barbaridad. Que si llevan mascarilla, que si no llevan mascarilla, que si sales, que si no sales, que si estás saltado, no sé qué, que si no. O sea, interferimos en la vida de los demás una barbaridad. Y eso es generar potenciales peligrosos sí o sí. No, acuérdate que no hay que creérselo, simplemente hay que pararse a observarlo. Solamente hay que pararse a observarlo. Ahora, nota cuando alguien al que tú no has dado permiso, porque siempre, acuérdate, ya lo he referido en algún vídeo anterior, cuando alguien me rectifica a mí y yo a esa persona no le he dado permiso, cómo eso me altera y cómo me desequilibra, ¿vale? Pues entonces cuando yo rectifico a otra persona, que voy a alterar a esa persona, ¿vale? La voy a alterar sí o sí. Para que yo pueda rectificar a alguien, esa persona primero me ha tenido que dar permiso a mí para que la rectifique. Si no, soy generadora de potenciales peligrosos. Yo soy generadora de potenciales peligrosos. O sea, es una información súper importante que vigilarse en la cabeza. Cada vez que yo decido lo que otra persona tiene o no tiene que hacer, ¿vale? Es súper importante. Hay que observarse mucho todos esos pensamientos. Los pensamientos que yo recibo, que están decidiendo lo que tiene que hacer mi tía, lo que tiene que hacer mi madre, lo que tiene que hacer mi hijo, lo que tiene que hacer mi hija, lo que tiene que hacer mi marido, lo que tiene que hacer el maestro, lo que tiene que hacer el otro que va conduciendo y que se ha saltado el semáforo y se ha metido en medio y casi me estrello con él, ¿vale? Siempre es ¡pum! Vuelta, observo, ¿vale? Invierto el pensamiento y observo el pensamiento que llega a mí, que me está juzgando a la persona que tengo enfrente y que está decidiendo ese pensamiento que me llega a mí está decidiendo lo que la otra persona tendría que haber hecho, tiene que haber hecho y además es juzga y condena. No se puede no hacer. Recuerda, todo esto de lo que yo hablo no es no hacer, porque no se puede no hacer, es la información que tenemos. Es la información que tenemos. Lo que tengo que hacer es observarlo cuando yo lo hago, los efectos que tiene en mí y cómo eso funciona, ¿vale? Dejarme y darme cuenta cómo eso funciona. Esto, por ejemplo, si lo redujéramos a la religión, cuando te dieran los mandamientos, te dirían, por ejemplo, en vez de no matarás, no sería no matarás. Observo en mi cabeza cuando tengo pensamientos de matar. Como esto del pensamiento tiene que ver con la cualidad y no con la cantidad, viene maravilloso porque no tengo que hacer grandes cosas, o sea, no tengo que matar a nadie para darme cuenta del funcionamiento del pensamiento que me viene en esos términos. Simplemente con que yo vea el rechazo que viene con el pensamiento de base y viva una situación
de un desborde considerable, por ejemplo, con mi hijo o con mi pareja o con quien sea, con eso es suficiente para que yo me abra para entender cómo funcionan los pensamientos de querer matar, o querer que algo no exista, o querer que una persona no exista. Pero recuerda, no es no hacer, es observar. O sea, ya te digo, si lo lleváramos a la religión, tendríamos que cambiar todos los mandamientos. Cada mandamiento que te ponen sería no es no hacer, es observa cuando recibes pensamientos en tu cabeza que vienen en esos términos. Observa cuando vienen los pensamientos a tu cabeza que vienen en esos términos. Permítete darte cuenta de lo que ocasionan en la realidad y permite que se vayan integrando, porque esa integración es lo que hace que se modifiquen. Y esa integración es lo que hace que cuando te vienen segmentados, cuando te vuelve a venir ese pensamiento así con esos términos segmentados, lo que tú tienes capacidad es, como tienes una información más global, a ese pensamiento no tienes capacidad de no elegirlo, ¿vale? Y como tienes capacidad de no elegirlo, te manejas de una manera completamente diferente. Por eso recuerda que no es no hacerlo. Si sería no mentir, no es no mentir, es observo cuando llegan a mi cabeza pensamientos que no son acordes a la realidad. Por ejemplo, observo cuando... Si es no robar, no es no robar, es observo cuando llegan a mi cabeza pensamientos que me incitan. Habrá veces que a lo mejor hasta pueda llegar a hacerlo, que me incitan a apropiarme de lo que no es mío. Apropiarme de lo que no es mío es coger, por ejemplo, el ordenador de mi hijo sin permiso, ¿vale? Que no tenemos que ir a robar en términos de decir, es que he robado, no. Observo cuando llegan a mi cabeza pensamientos, como yo les digo a mis niños, de apropiación. Eso es una apropiación indebida. El otro día mi hija Andrea le cogió los cascos a su hermano, pues simplemente su hermano está en la casa, pues va y lo coge y le digo, eso es una apropiación indebida. Es simplemente de obsérvalo. Y ahora vamos a darle la vuelta. Si tu hermano te coge a ti tus cascos o tu móvil o lo que sea y no te pregunta primero, tenemos el lío liado, ¿verdad? Pues es una apropiación indebida. Por eso es no primero lo observo. Primero para que la rectificación pueda hacerse, primero tiene que observarse, ¿vale? Y no tengo que ponerme a hacer cosas graves, porque como es cuestión de lógica y no es cuestión de cantidad, es cuestión de cualidad, con cosas pequeñitas, porque además apropiaciones indebidas hacemos todos. Por ejemplo, en el trabajo hay un montón, los jefes se apropian del tiempo, porque apropiarte del tiempo de otra persona, que es lo que he hablado antes de lo de la interferencia, si yo me apropio del tiempo de una persona y decido lo que esa persona tiene o no tiene que hacer sin contar con la persona, eso es una apropiación indebida, ¿vale? Y eso lo hacemos todos. No se puede no hacer, ¿vale? Pero sí se puede observar. Y esa observación es lo que te va sacando de ahí. Yo voy observando cuando tengo pensamiento en mi cabeza que deciden que el jueves y el viernes no voy a ir a trabajar porque tengo que ir a no sé qué, no sé cuánto, sin contar con la organización que mi jefe tiene, que los mismos esos 2 días son los que más falta le hago. Por ejemplo, es una cosa así muy cotidiana, muy normal y muy corriente, ¿verdad? Pues esos pensamientos que tengo en la cabeza son los que. Luego ahí hay muchas más cosas, porque todo está muy contaminado, ¿vale? Ya cada uno tendrá que ir observando las contaminaciones que haya, porque yo doy guías simples, sueltas, así de... Pero que acuérdate que hay muchas más cosas, que no es así de simple y así de fácil y así de... Pero sí es, o sea, que no es no hacer, es observar cuando tengo en la cabeza, eso sí es así, ¿vale? Pero ya luego cada cosa que estoy observando seguro que tiene un montón de informaciones más alrededor, que quizás adornan a una, tapan a otra, que tengo que... Pero eso es solamente sigo observándome, autoobservación y permitir. Entrego y permito. Entrego a eso, en lógica convergente te dirían al vacío, Jean-Pierre Garnier te diría al doble, en otras corrientes te dirían a ese ser esencial, ¿vale? Ya es que depende por donde cada uno se haya ido en la información, pero que al final es la autoobservación, ¿vale? Autoobservación. La interferencia, lo que he dicho, es una apropiación, porque me estoy apropiando de una apropiación indebida, me estoy apropiando de la energía de la otra persona y eso la otra persona lo va a vivir con un desequilibrio fuerte, pero es una información, en el mundo en el que estamos yo me doy cuenta de que la interferencia al final es necesaria. Lo que pasa es que las personas que están en roles de interferir,
que personas que estamos en roles de interferir somos padres y madres, políticos, profesores, policías, jueces, por ejemplo, por decir algo. Seguramente se me ha escapado alguna profesión por ahí que también, pero sí, básicamente si vamos desde menos a más, las profesiones que tienen roles de interferencia, las básicas son los padres. Los padres tenemos roles de interferencia. El siguiente rol pues sería quizá, por ejemplo, la policía. El siguiente quizá serían los jueces y el siguiente serían los políticos. Seguro que me salto alguno, ¿vale? Pero esas son las personas que ocupan roles de interferencia. Ahora, si yo tengo un rol de interferencia, mi rol de interferencia es como madre, ¿vale? No soy policía, no soy jueza, no soy política. Pero mi rol de interferencia es como madre. Entonces, si yo quiero interferir y que esa interferencia genere el menos equilibrio posible, tengo que identificar mucho las informaciones segmentadas que vienen a mi cabeza. Complementarla lo máximo posible y que la persona sobre la que tengo que interferir empiece a ver esa integración en mí. Si ve esa integración en mí, me va a dar la autoridad simplemente porque la tengo, porque tengo el conocimiento. Entonces me da la autoridad y en el momento en el que me da la autoridad le hago rectificación y él me la permite perfectamente y además hace la corrección, ¿vale? Esto no se hace de una manera sencilla porque esa integración yo, por ejemplo, la estoy haciendo a base de tener un montón de conflictos con mi hijo, por ejemplo. Pero ahí vamos limando y al final, pues bueno, tenemos el conflicto y luego anoche mismo tuvimos uno grande, mi hijo Gonzalo y yo. Era tarde, quería seguir con los juegos de la Play, porque yo estoy metida en el mundo lleno como todo el mundo. Yo con mis miserias de la información que recibo, como el resto de las personas que estamos en el planeta, ¿vale? Estoy metida de lleno. O sea, no vivo en un... Porque parece que las informaciones que salen en internet, las personas que salen hablando, parece que no tienen la vida real como cualquier persona, con las mismas miserias que cualquier persona, ¿vale? Y ahí yo voy manejándome como yo voy viendo y voy poniendo en práctica esto y me voy dando cuenta que simplemente va funcionando y que me ayuda. Entonces, pues, ¿para qué? Por eso lo comparto. Pues, por ejemplo, anoche tuvimos una y bueno, y aunque en el momento sí hubo un desborde grande, yo, como decía, es que estaba muy mal saco, me decía mi niño. Nosotros nos referimos, por ejemplo, a las ideas que hay en la cabeza. Me he metido en un mal saco. O sea, las ideas que estoy recibiendo en mi cabeza no son buenas, no vienen integradas. Yo no venían integradas. A mí lo único que me estaba viniendo era la idea, mañana hay que madrugar, mañana hay que madrugar, mañana hay que madrugar, que no es una idea muy integrada, la verdad, claro, pues entonces me metí en mal saco. Él, que tampoco estaba en buen saco, o sea, las ideas que estaba procesando en su cabeza eran ideas de adicción absoluta, de que quiero seguir y acabar el juego esto y que he empezado, pues claro, unen las mías segmentadas con las suyas segmentadas, tenemos el lío padre. Lo que pasa es que luego podemos hablarlo cuando conseguimos salir del saco, como le digo a Babel, venga, sí, es verdad, estoy en mal saco. Ya él también empieza a hacer su gestión y sus cosas para poder salir y luego ya lo podemos hablar. Una vez que lo hablamos ya nos damos cuenta en los puntos en los que cada uno hemos contribuido al conflicto y para la siguiente vez estamos un poco más pendientes para que no se vuelva a producir. Pendiente cada uno de su cabeza. Yo pendiente de mi cabeza con la exigencia y es pendiente de su cabeza con la adicción. ¿Vale? Y al final es pues eso, poquito a poquito ir integrando el máximo posible de perspectivas. En el siguiente vídeo que haga para el año que viene, ir intentando que la información cale y ya se llegue a entender, ¿vale? Acuérdate, dualidad de la materia, por un lado partícula, por otro lado onda, ¿vale? Esa dualidad de la materia hace que yo tenga un cuerpo físico y un cuerpo energético. Ese cuerpo energético es el que recibe las informaciones y el que va a buscarlas. Si yo te hablo de informaciones, perspectivas, potenciales, energía o pensamiento, me refiero a esa parte energética de la materia. Esa parte energética determina completamente la realidad. Todo lo que me pasa a mí y a todos mis compañeros, porque vivimos en este planeta todos juntitos, con la misma energía, todo lo que me pasa a mí tiene que ver con los pensamientos de mi cabeza, tiene que ver con los pensamientos que hay en mi cabeza, porque los pensamientos de mi cabeza no son míos, porque la cabeza no fabrica el pensamiento. El pensamiento son informaciones que se intercambian en espacio-tiempo diferentes y el pensamiento es global, ¿vale? Las fórmulas de base del pensamiento, generadores de conflictos, son las mismas para todos. Lo que pasa es que luego las modificamos cada uno en nuestra pequeña versión y parecen cosas diferentes, pero la base lógica es la misma. Por eso, cuando yo veo algo que no me gusta enfrente, alguien está diciendo algo que no me está gustando, el trabajo es invertir la observación,
no solo cuando alguien, o sea, yo para mí el trabajo es invertir la observación siempre, no solo cuando alguien está hablando, estás constantemente pendiente de los pensamientos de mi cabeza. Invertir la observación y observar esos pensamientos. Recuerda que no se puede no hacer, ¿vale? Si coges el decálogo de los mandamientos, no es no matarás, no mentirás, no robarás, no. Observo cuando hay pensamientos de rechazo en mi cabeza, observo cuando hay pensamientos de apropiación indebida en mi cabeza, ¿vale? Observo cuando esa energía que es global y que no tengo más remedio que procesarla, porque además ese es mi trabajo precisamente aquí es procesar esa información para que desde otro sitio pueda verse, porque si no, no se vería. Yo soy un conector entre espacio-tiempo y que desde ese otro sitio se pueda modificar. La modificación yo la recibo como una integración. La modificación de esa perspectiva segmentada yo la recibo como una integración. Lo que me pasa luego es que tengo otro punto de vista más. Comprendo el posicionamiento de la persona. Entiendo por qué la persona está posicionada en esa situación. Entiendo por qué he visto esos pensamientos, esa lógica que tienen esos pensamientos que está utilizando él, los he visto en mí. Como los he visto en mí, a lo mejor no lo he visto yo, se han visto desde otro sitio. Pero si se han visto en otro sitio es una información que yo tengo. Ese de otro sitio tiene que ver con las partículas intrincadas. Busca en internet. Partículas intrincadas. A ver qué conclusiones saca. Pues yo estoy intrincada a otro espacio-tiempo, porque mi cuerpo energético viene de allí. Si desde allí se ve, yo lo veo aquí. Este es el que tiene poder de modificación, yo no. Pero yo tengo que dejarme y permitirme, porque si yo no me dejo, no me permito, constantemente estoy siempre moviendo información segmentada, generadora de potenciales peligrosos, que además se retroalimenta, ¿vale? Entonces, mi trabajo es la autoobservación, ¿vale? Para que se detecte el principio lógico del pensamiento que es generador de potenciales peligrosos, que se detecte. Como yo lo vivo es, los pensamientos se integran. Yo recibo pensamientos integrados, pero que yo no hago nada, ¿vale? Lo único que hago yo es la autoobservación. Pues ya está, yo creo que ya os he vuelto a dar un poquito la tabarra. Ya hay otra vez un poquito ahí para... Seguro que he dicho cosas que le faltan datos. Recuerda siempre que no hay que creerse nada de nadie y que las cosas que decimos es que no tenemos capacidad todavía de dar yo por lo menos, no lo sé si por allí habrá alguien, pero yo no tengo capacidad todavía de dar una información completa, ¿vale? Bueno, yo, como dije en uno de los primeros vídeos, hago lo que puedo con la información que me llega, ¿vale? Y esto es lo que es. Bueno, pues nos vemos el año que viene. Saludos y adiós.